una ronda de preguntas. ¿Era quién? Ah, eso voy a hacer. Quien pregunte, por favor, recuerda pedir el micrófono. Ya. Gracias por venir a la Fundación, Nati. Mi pregunta es más sobre el proceso. Nosotros estuvimos en la comisión experta ronda 1 en que se logró un pseudo acuerdo que incluía estos vacíos que sabían que el Consejo lo iba a rellenar, pero un acuerdo que terminó con todos cantando el himno nacional el último día. Y vino la comisión experta round 2 y no pasó eso. ¿Qué crees que fue lo que influyó? Si fue como el ánimo político del Consejo que permeó la comisión de expertos, ¿qué fue lo que, o la radicalización de ciertas personas dentro de la comisión que hizo que ese acuerdo no fuera posible y se atrincheraran más en su posición? Sí. A ver, respecto a lo primero, efectivamente nosotros en la comisión experta logramos importantes consensos. Y de los consensos que logramos, yo diría que buena parte de esos consensos se mantuvieron en el texto del Consejo. Pero nosotros también tuvimos importantes disensos, ¿ya? Y esos disensos tenían justamente que ver con los temas que hoy día la izquierda enarbola como problemas. Y los disensos fueron justamente en las libertades de elección, en los derechos sociales, porque ellos la querían más restringida o acotada a ciertos niveles, como el que ocurre en el caso de salud. Ellos estaban disponibles a que hubiera libertad de elección en los prestadores, pero no en los aseguradores. En el Tribunal Constitucional tuvimos disensos respecto al control preventivo, y así una serie de cuestiones que más bien guardamos silencio, no porque estuviéramos de acuerdo en guardar silencio, sino porque ninguna de las dos facciones tuvo los 2 votos que necesitaba al otro lado para aprobar por 3/5 eventualmente acuerdos, ¿ya? Y en eso fuimos bien explícitos, y en eso en todos los plenos de la comisión experta fuimos bien claros en decir que por lo menos desde el sector de la derecha lo íbamos a intentar en la parte del Consejo. Y luego vino la elección, ¿no es cierto?, de los consejeros, donde, por cierto, a los comisionados de expertos de derecha nos dio cierta tranquilidad saber que íbamos a poder insistir con estas cosas porque íbamos a tener probablemente los quórums, a lo mejor con redacciones distintas o incorporando distintas visiones, pero íbamos a poder hacerlo, ¿ya? Y yo creo que la izquierda percibió eso muy tempranamente, ya con la elección el 7 de mayo, de que eso venía en camino. Y entonces yo diría que la estrategia fue doble por parte de la izquierda. Una fue nosotros entregamos el texto el 7 de junio. Lo que ocurrió entre el 7 de mayo y el 7 de junio, y esto yo sé que hay algunos comisionados expertos de mi sector que no les gusta que yo lo diga, pero nosotros experimentamos ciertos retrocesos respecto al texto que habíamos logrado aprobar en general en la comisión experta, nosotros como derecha, ¿ya? Porque la izquierda percibió, y muy claramente, que lo que venía después era como, donde en definitiva no solamente íbamos a ir a llenar los vacíos, sino que también posiblemente los acuerdos que habíamos logrado en general no solo se iban a mantener, sino que a lo mejor se iban hasta a reforzar o a profundizar. Y entonces llegamos a un minuto de la negociación en la comisión experta muy tenso, de un punto muerto, donde si ciertas cosas no entraban al texto, se caía todo lo demás, ¿ya? Y así lo plantearon. Y entonces ahí entró el tema de la discusión del agua, entró la huelga, entraron ciertas cosas que tienen que ver con el capítulo de los principios y de cómo se reconocían o no a los cuerpos intermedios, y la famosa regla que en ese minuto todavía no era una paridad de entrada, terminó siendo una paridad de entrada, pero que era una regla más general en el artículo 3 o 4. Y el Estado social, digamos, de derecho, que termina quedando en el artículo 1 en la comisión experta, no estando así siempre, ¿eh? Durante la discusión estuvo en algunos artículos más abajo. Y entonces, ¿por qué digo retroceso? Porque nosotros en la aprobación en general habíamos logrado mantener en muchos de esos temas buena parte de la Constitución vigente, ¿ya? En materia de agua, siendo bien claros con que el agua era un bien nacional de uso público, pero los derechos que se otorgaban para aprovechar el recurso eran derechos susceptibles de ser protegidos por el derecho de propiedad, ¿ya? En materia de huelga teníamos una redacción muy similar a la de la Constitución vigente, y entonces, ¿qué es lo que ve la izquierda con esto? Es que necesita, como creo yo, y lo reconocieron ellos mismos, que habían negociado aparentemente mal en la etapa de la comisión experta, y entonces sienten que antes de que empiece el Consejo tienen que ganar cierto espacio. Y lo ganaron, esa es la verdad, ¿ya? Se hizo un protocolo de acuerdo con ellos, donde ellos logran avanzar en que los derechos de agua
no se reconoce, si bien se insertan dentro del contexto del derecho de propiedad, no se habla de derechos de aprovechamiento de agua, sino que más bien se utiliza una fórmula que no era una fórmula incorrecta, era una fórmula que a nosotros también nos dejaba tranquilos, uno no va a transar cualquier cosa tampoco, ¿no es cierto? Pero era una fórmula más parecida a lo que está hoy día en el Código de Aguas, ¿ya? Que habla de estos derechos y se refiere más bien al titular, no al propietario de los derechos, y un lenguaje más administrativo que de derecho de propiedad sobre los derechos, ¿ya? En huelga, nosotros ahí también tuvimos que hacer ciertas concesiones para poder aprobar el texto final, por así decirlo, de la comisión experta, donde se termina diciendo que la huelga se regula por una ley de quórum calificado, para no hacer menciones a las negociaciones colectivas ni nada de eso, y de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y se inserta más una regla de huelga en la iniciativa exclusiva del presidente. Pero con bastantes peldaños menos de lo que la Constitución vigente tiene hoy, ¿ya? En materia de a quienes se les prohíbe la huelga, los servicios esenciales, nada de eso queda en el texto experto, ¿ya? Y así otras cuestiones que tuvimos que retroceder. Y entran... No quedó por rama, pero quedó a una ley de quórum calificado, sin empresa, ¿ya? Entonces, abríamos muchas puertas curiosas, ¿ya? Y para mí eso fue un retroceso, y lo digo con todas sus letras, porque en el fondo nosotros ya habíamos avanzado en la aprobación en general y tuvimos que echar pie atrás, ¿ya? Ahí es donde también entra el reemplazo constitucional, bien regulado, bien resguardado, pero entró. Entonces, yo creo que la izquierda efectivamente cuando llega al Consejo y el Consejo empieza a echar pie atrás en este protocolo, ¿de acuerdo? Y empieza a hablar directamente de nuevo de derechos de aprovechamiento de aguas, sobre los derechos, no sobre el agua. Se proponen varias alternativas de huelgas, algunas idénticas a la Constitución vigente, otras incluso por parte nuestra después, la negociación mucho más allá, en las observaciones más allá incluso que eso. La izquierda ahí decide, por así decirlo, que cualquier cosa que fuera como contra el texto experto era retroceder, ¿ya? Porque ellos habían logrado ciertas cuestiones con algunos votos nuestros que después no se mantuvieron, ya que efectivamente no se mantienen. Pero fue a contrapelo de muchos nuestros esos cambios que se hicieron a última hora en el texto de la comisión experta. Y luego efectivamente, Tere, yo creo que dicho eso entonces, ellos ven este temor de los retrocesos y a diferencia de lo que ocurre en la primera etapa, en que yo diría que el socialismo democrático sí hizo de dique o contención frente a ciertas pretensiones de algunos comisionados expertos del Frente Amplio o del Partido Comunista. Yo, por ejemplo, estaba en la Comisión de Sistema Político y había una comisionada que tenía mucho interés y con especial ahínco defendía, por ejemplo, las normas de escaños reservados para pueblos indígenas o las paridades de salida, no en la fórmula en que quedaron, sino que bastante más directas o en el texto permanente. Yo diría que ahí Francisco Soto y Gabriel Osorio fueron personas que fueron bastante contenedoras de esas aspiraciones y que se sintieron satisfechas con las cosas que quedaron finalmente en el texto, que en materia de participación indígena contiene un mandato al legislador, más que un mandato es como una facultad al legislador para que vaya promoviendo mecanismos de participación política indígena, y el caso de la paridad transitoria, ¿verdad? Y fueron, digamos, poniéndole ciertos límites o alcance a estas pretensiones. Una vez electo el Consejo y con las mayorías con las que queda, ese grupo más bien deja esa posición. A Francisco Soto lo dejo aparte, porque la verdad es que nunca se plegó a esta idea de maximalismo a la izquierda o no aceptar nada. No, lo dejo aparte porque además me merece mucho respeto como él actuó. Pero sí, yo creo que le ocurrió a Gabriel y a otras personas ahí que decidieron actuar como un bloque cerrado, ¿ya? Y en conjunto y siempre. Y además, como stepping in en una etapa que era para los consejeros. Y ahí hubo un error, creo yo, también de los consejeros oficialistas. Porque quienes concurrían a las mesas negociadoras desde la primera mesa que se arma fueron los expertos de izquierda. Siempre estuvo Gabriel y la Antonia. Luego, en otras mesas que se fueron formando, se fueron sumando otros expertos. Pero siempre había un o dos consejeros, pero siempre había una mayoría experta. Eso es muy curioso, pues era la etapa del consejo. Yo, de hecho, he conversado con algunos consejeros del Partido Socialista que miran con cierta distancia lo que ocurrió en ese momento. O sea, haber dicho, ¿saben qué? A lo mejor nosotros también deberíamos haber estado más presentes en esas etapas y habernos abierto a ciertas cosas, que más allá de lo que ya ocurrió y ha pasado pisado, pero nosotros en esas mesas ofrecimos
muchas cosas, algunas de las cuales yo hoy día digo, y no necesariamente porque fueran ideas nuestras, sino que porque también nosotros estábamos escuchando a un sector de la centroizquierda que empezó a participar a pesar de que no tenía ningún consejero adentro y que tenían pretensiones muy legítimas y muchas de ellas sí fueron recogidas y otras con las que yo tenía cierta distancia, pero que de nuevo se plantearon de manera racional y racional. O sea, si hubieran quedado, tampoco me sentiría pasada a llevar porque se redactaban de manera conjunta, resguardando los intereses de uno u otro, pero digo así porque en el fondo no habrían sido creatividades propias, ¿no? Pero bueno, es un texto que se suponía que tenía que ser ampliamente consensuado. Y ahí es donde, por ejemplo, la izquierda se baja del qué y el quién en el aborto, en materia de huelga. Nosotros, manteniendo buena parte del texto que hoy día está aprobado, sí abríamos una ventana a través de una ley también con quórums especiales para otro tipo de cosas que eran interesantes para la izquierda y que no prosperaron. Incluso en la comisión mixta el último día que le ofreciste un par de cosas. Sí, pues los tratados internacionales también nos dijeron que no, que ya a esta altura los estábamos importunando. Pues, estábamos importunando, mejor no. Mirando este Fernando. Muchas gracias. Bueno, primero, Natalia, agradecerte por estar acá, por compartir tu experiencia y con una claridad muy importante en esta etapa que prima tanto la desinformación sobre el proceso, sobre el contenido del texto. Y un poco en la línea de lo último que planteabas y de tus afirmaciones al final de tu exposición. Yo sé que es difícil responder esta pregunta porque nadie tiene la bola de cristal sobre lo que va a pasar en el futuro, pero independiente del resultado de aprobarse o rechazarse el texto, ¿crees tú que se va a poder cerrar el capítulo constitucional? Porque en definitiva, como lo veo yo al menos, es que la izquierda se bajó del proceso, se le hicieron ofrecimientos, se plantearon indicaciones que ellos mismos rechazaron de temas que a ellos les interesaban. Y por otro lado, yo creo que sustentan muchas veces su posición en argumentos falaces. O sea, me resuena una reunión que tuvimos al iniciarse las negociaciones que habilitaron este proceso con Álvaro Elizalde, que en ese entonces era presidente del Senado, y que él sostenía sin ningún pudor que la actual constitución declaraba inconstitucionales sus ideas. O sea, ese nivel de argumentación es el que ha tenido la izquierda con respecto a la constitución vigente y que la sostiene también con el proyecto, con la propuesta que se hizo en este proceso. Entonces, yo tengo la duda cuál escenario incluso es peor, porque de no cerrarse el capítulo con la constitución vigente tenemos un quórum de 4/7 para la reforma constitucional que puede habilitar a que volvamos al 2019 con el parlamentarismo de facto y con legislar vía reformas constitucionales, pero también veo el riesgo en el texto que si se aprueba, con un margen estrecho, que me pareciera ser lo que indican las encuestas, se diga que la constitución no es legítima y caigamos de nuevo en esta misma lógica. Mira, yo creo que esos escenarios son bien diversos. Y yo me inclino a pensar, con harto fundamento, de que si nosotros aprobamos este texto en diciembre, por el margen que sea, porque las reglas están establecidas y si se aprueba por un 50,01, está bien ganado, ¿ya? Y eso hay que decirlo siempre, porque esto era como cuando los presidentes eran electos con voto voluntario, los parlamentarios se decía, oiga, pero es que del voto voluntario no es legítimo, porque en realidad representa un porcentaje aún más ínfimo. No, las reglas son las reglas y son las reglas que tenemos que respetar. Yo creo que si el texto se aprueba, nosotros primero le vamos a haber quitado, por así decirlo, a la izquierda una bandera muy importante que tiene que ver con la legitimidad de origen famosa del texto actual. Crítica que yo no comparto porque es un texto que si bien se gesta, ¿no es cierto?, en la dictadura, después tiene sendas reformas aprobadas en democracia y se fue legitimando en su ejercicio. Y además porque yo creo que es un buen texto, ¿no? Pero para esa crítica de legitimidad de origen se acaba. Porque de hecho acá es la izquierda la que siempre perseveró en que hubiera un órgano electo el que se hiciera cargo y tomara las decisiones constitucionales. De hecho, acuérdense que al principio de este proceso, el año pasado, creo que fue Cristian Banque, no Amarillo, que en algún minuto proponen, cuando se estaba dibujando este diseño, que solo fuera una comisión experta y que no hubiera un consejo electo, y que eventualmente incluso eso después se aprobara por el Congreso. La izquierda saltó, pero a los cuatro vientos, a decir que como puros expertos, que eso era ilegítimo. Entonces, la izquierda siempre ha impulsado un proceso donde haya un órgano democráticamente electo que sea el que tome las decisiones en materia constitucional. Bueno, eso se cumplió al pie de la letra K y entonces ese argumento dejaría de existir. Y no solo deja de existir, sino que nosotros además tenemos que hacerlo presente todos los días, ¿ya?
que fue el proceso que además ellos votaron en el Congreso, con los quórum que hoy día, como tú bien dices, son más bajos, pero los votaron. Hubo un consenso de la clase política y hoy día nadie podría desconocer la legitimidad de este proceso. Dicho eso, creo que además, por las razones políticas que decía antes, de que en el fondo, si es que este texto gana, la ciudadanía le da una suerte de espaldarazo a una cierta forma de organización política y social, ¿ya? Y por eso es que para mí también es tan importante que yo creo que ganemos, pero si es que perdemos, ojalá el margen de la pérdida sea marginal, ¿ya? Para que tampoco desde la izquierda nos puedan decir, no, sus ideas fueron aplastadas, no sirven, ¿ya? No, yo creo que hay que trabajar aquí para que ganemos, y en el evento que no ganemos también trabajar para que perdamos con un porcentaje que nos permita seguir sosteniendo que hay una mitad del país que le hacen sentido a estas ideas, ¿ya? Pero creo que si es que este texto se aprueba, esas ideas se refuerzan. Creo que vuelve, como debió haber sido siempre quizá, la discusión al Congreso, pero no la discusión ya para todo un nuevo texto constitucional, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar si es que se pierde? Si es que gana el en contra, la Constitución que está vigente hoy día, y que yo la afirmo siempre porque es nuestra Constitución y ha permitido sostener a este país en momentos muy complicados, pero es una Constitución que lamentablemente las fuerzas políticas de derechas e izquierdas han puesto en duda. Entonces, si se pierde, es muy probable que nosotros no es que vayamos a ver reformas a la Constitución actual por 4/7. Lo que vamos a ver es un reformón integral, probablemente hecho de a varios proyectos muy simultáneamente, y a lo mejor no el próximo año, sino que en los próximos 2 o 3 años. Pero lo que vamos a ver ahí no son cambios puntuales de introduzcamos el Estado social, reformemos el sistema político y hagamos cambio del Tribunal Constitucional. No. No y no, porque la izquierda se va a envalentonar de nuevo. Pues si al final del día este texto no les gusta porque no les gusta su contenido. Y es un contenido que en buena medida es similar al contenido de la Constitución vigente. Entonces, no nos pasemos el rollo de que la izquierda va a ir a hacer cambios marginales, menores. No, va a ir a buscar lo que no ha encontrado ni en este texto ni en la Constitución vigente. Y eso es lo que va a hacer. Y más encima con un quórum más bajo. Y yo, perdonen que también lo diga con mucha honestidad, pero estas cosas son súper pendulares. Hoy día tenemos a unas fuerzas de derecha muy bien paradas, defendiendo las ideas de una sociedad libre, pero si es que gana el en contra y la izquierda instala un relato de fracaso de nuestras ideas, a mí tampoco me extrañaría que algunos parlamentarios, no quiero decir todos para no ser injusta, de derecha o de centro derecha, también se sientan convocados o llamados a ser los redentores de un relato más social, ¿ya? Y hay varios parlamentarios que en el pasado han equivocado el rumbo con eso, y lo hicieron con los retiros de los fondos de pensiones. Entonces hay que ser cuidadosos con que cuando se dice no están los quórum, sí, numeralmente no están los quórum, pero si el relato que se instala tras la pérdida de la favor es el que la izquierda va a instalar, y que lo va a instalar no me cabe ninguna duda, tampoco me cabe ninguna duda que varios de los nuestros se pueden empezar a perder, ¿ya? Y llenar el 4/7. ¿Ah? Entonces, distinto es si esto se aprueba. Si esto se aprueba, yo creo que no solo se refuerzan, digamos, las ideas de la sociedad libre, se refuerza nuestra tradición constitucional, sino que además las reformas que eventualmente haya que hacerle a este texto sí son puntuales, sí son puntuales. Son por 3/5, que alguien me decía el otro día, bueno, no es mucho más. Oye, pero 2 o 3 votos más en el Congreso es relevante, es bien relevante, ¿ya? Pero tiene un quórum más alto, va a tener que ser un poco más consensuado, y sí vamos a ir a los 3 o 4 temas que a lo mejor están imprecisos, causan dolores, pero que en ningún caso implican refundar el país, como yo creo que sí va a ocurrir, probablemente no en enero, no en febrero, no en marzo, pero si además este vuelito les da vuelito para del alcalde y de gobernadores, va a haber de todas maneras un ánimo progresista, refundacional mayor. Sí, ¿qué hora es? Yo hablo y hablo, doy la lata, pero...
Sí, a las 11:30, así que sí, podemos. Podemos dos más, yo creo. Hola, buenos días, Natalia. Muchas gracias por su exposición. Quería hacer una pregunta que es una pregunta, creo que da para un amplio margen de interpretación, pero efectivamente basado solamente en sus impresiones personales. ¿En qué medida este proyecto de nueva constitución responde, puede ser una respuesta tanto positiva como negativa, a lo que usted considera que fueron las demandas o las motivaciones que estuvieron detrás del estallido social de octubre de 2019? Ya. Quizás va a ser una respuesta políticamente incorrecta, pero es que yo creo que ni este, ni el anterior, ni el vigente está llamado a hacer eso, ¿ya? A responder a las demandas de corte más social, que yo sí creo que fueron demandas sociales las que se levantaron en ese estallido, más que constitucionales, ¿ya? Ahora, dicho eso, sí creo que un buen o un mal texto es un buen o mal colchón para que esas demandas puedan ser realizadas por quienes sí están llamados a hacerse cargo de eso, ¿ya? El texto de la convención anterior no solamente no se hacía cargo, sino que yo creo que efectivamente nos instalaba en un terreno donde, lejos de satisfacerse esas demandas iban a ser más acentuadas y cada vez la solución iba a ser más lejana, por los problemas del sistema político, por los problemas de la responsabilidad fiscal, por los problemas de división del país que generaba de las desigualdades ante la ley. Entonces, yo sí creo que este texto sienta buenas bases para que eso ocurra, y hay que ser bien sinceros con la persona. Yo creo que esas bases no las vamos a ver tan luego, no las vamos a ver el próximo año ni probablemente el subsiguiente. Y no tanto porque haya que dictar miles de leyes. Se dice, hoy aquí se vienen creando 11 órganos y hay que dictar miles de leyes. Hay algunas leyes que van a tener que dictarse, ¿cierto? Para adaptar, para actualizar o para darle vida a algunos de estos órganos que se vienen creando. Otros ya existen. Nos decía, oye, que el servicio sí ya existe. Ya, nomás tendremos que ajustar un par de tuercas en los artículos, y si es que. Pero si no tenemos un sistema político razonable, que hoy día no lo tenemos, y no va a ser inmediato eso tampoco, porque tiene ciertas aplicaciones graduales ahí, ¿ya? Y cosas que tienen que pasar, el CERVEL tiene que hacer el redistritaje, pero son un horizonte de mediano a corto plazo. O sea, de aquí a los próximos, quizás en la próxima elección del Congreso algo vamos a ver, porque va a regir el umbral, más atenuado por ser la primera vez, pero ya en la siguiente sí, lo vamos a ver con todas sus letras y con redistritaje y con todo, ¿ya? Esas cosas tienen que pasar para que sí el sistema político se pueda hacer cargo de las demandas sociales. Y lo otro que sí tiene que pasar, creo yo, es que esta discusión se cierre. Y ahí empalmo la pregunta a la Tere, porque yo creo que tiene más posibilidades de cerrarse aprobando este texto, y si el día de mañana hay que ajustarle 3 o 4 tuercas, se ajustarán en el Congreso, con quórums que representen a muchas mayorías políticas, que si es que no se cierra, porque si no se cierra, la golosina, por así decirlo, para los partidos de seguir enfrascados en esta cuestión constitucional es tremendamente desestabilizadora para atraer inversión, para atraer empleo, para generar oportunidades, que es lo que la gente ahí demandó. La gente en el fondo demandó expectativas frustradas. Se suponía que era un país que íbamos caminando hacia un cierto lado, donde yo salía de la universidad, iba a tener trabajo, un trabajo decentemente remunerado, compatibilizándolo con la vida familiar, y nada de eso fue ocurriendo, pero desde mi perspectiva no tanto. Sí, hay retrasos institucionales, sí, pero no tanto por eso, sino porque fuimos haciendo las reformas incorrectas, que fueron generando estancamiento, que fueron generando esa frustración, más allá de otros cambios que tienen que ocurrir en la sociedad, que son más bien culturales, ¿ya? Y cómo acogemos al otro, y cómo lo vemos, y cómo lo entrevistamos, cómo lo tratamos, que eso también es parte de, pero eso no lo genera una constitución ni nada de eso.